árbol de decisión es un mapa de los posibles resultados de una serie de decisiones relacionadas. Permite que un individuo o una organización comparen posibles acciones entre sí, según sus costos, probabilidades y beneficios. Se pueden usar para dirigir un intercambio de ideas informal o trazar un algoritmo que anticipe matemáticamente la mejor opción. Un árbol de decisión, por lo general, comienza con un único nodo y luego se ramifica en resultados posibles. Cada uno de estos resultados crea nodos adicionales que se ramifican en otras posibilidades. Esto le da una forma similar a la de un árbol. ¿Qué son los árboles de decisiones? Un árbol de decisión es un método analítico que a través de una representación esquemática de las alternativas disponibles facilita la toma de mejores decisiones, especialmente cuando existen riesgos, costos, beneficios y múltiples opciones. También es definido como una representación esquemática que facilita la toma de decisiones al representar visualmente las diferentes posibilidades que existen ante un escenario, además de las posibles consecuencias que cada escenario podría traer. Su nombre se ha debido al parecido que tiene el esquema con las ramas de un árbol. Además, un árbol de decisiones puede utilizarse en cualquier aspecto de la vida cotidiana, desde decisiones difíciles hasta aplicaciones complejas en los negocios y en la inteligencia artificial. ¿Para qué sirve el método del árbol de decisión? La utilidad se centra en buscar la decisión más ajustada, con el fin de hacer máxima la ganancia. Por lo tanto, se trata de una investigación enfocada en comprobar según qué tipo de decisiones tomes, dónde se ganaría más o menos. Por lo consiguiente, hablando a grandes rasgos, esto es una técnica perfecta para plantear problemas de diferentes perspectivas, analizar todas las posibles soluciones, estimar los costos empresariales de cada decisión, realizar unas decisiones razonadas con información real y existente de la empresa, analizar aquellas alternativas y probabilidades que den como resultado el éxito del negocio. ¿Cuándo usar árboles de decisión? Los árboles de decisión son especialmente útiles cuando las alternativas o cursos de acción están bien definidas, como por ejemplo aceptar o rechazar una propuesta. Las incertidumbres pueden ser cuantificadas, por ejemplo, probabilidad de éxito de una campaña publicitaria, y si los objetivos están claros, por ejemplo, aumentar las ventas, maximizar utilidades o minimizar costos. Ventajas y desventajas de los árboles de decisión. Al hacer uso de esta herramienta surgen ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas tenemos que son fáciles de construir, interpretar y visualizar. Permiten relaciones no lineales entre la variable explicativa y la variable dependiente. Seleccionan las variables más importantes. Sirven tanto para variables dependientes cualitativas como cuantitativas, como para variables predictorias o independientes numéricas y categóricas. Ayuda a realizar las mejores decisiones sobre la base de la información existente y de las mejores suposiciones. Permiten analizar totalmente las posibles consecuencias de tomar una decisión. Desventajas. Tienden al sobreajuste de los datos, por lo que el modelo al predecir nuevos casos no estima con el mismo índice de acierto. Se ven influenciadas por el valor atípico, que es una observación numéricamente distante del resto de los datos, creando árboles con ramas muy profundas que no predicen bien para nuevos casos. Se pueden crear árboles sesgados si una de las clases es más numerosa que la otra. Y cuando se representan datos categóricos con múltiples niveles, la información obtenida se inclina a favor de los atributos con mayoría de niveles. A continuación voy a explicarles sobre la estructura, creación y ejemplos de árboles de decisión. Primeramente, la estructura. En un árbol de decisión podemos encontrar tres tipos de nodos, el cual el primero es el nodo raíz, donde se produce la primera división en función a la variable más importante. Tenemos seguido los nodos internos o intermedios, los cuales se vuelven a dividir según el conjunto de datos en función de las variables. Y finalmente tenemos los nodos terminales,
o también llamados nodos hoja, los cuales ya vienen siendo los que están en la parte inferior, y su función es indicar la clasificación definitiva. Y viendo, también tenemos la profundidad, el cual viene determinada por el número máximo de nodos en una rama. En este ejemplo, en la figura izquierda, tenemos que la profundidad sería 2, ya que se hacen dos cortes, uno en el nodo raíz y el otro en los nodos intermedios. Aquí podemos ver en la otra figura del lado derecho, como a partir de un nodo de decisión se va dividiendo por un lado el verdadero y el lado falso. Ahora, continuando, vamos a ver cómo se crean estos árboles de decisión. El algoritmo que nos ayuda en la creación es el algoritmo de Hahn, el cual se basa en la división de subconjuntos que buscan una separación óptima. Y para seleccionar qué variable elegir para la mejor división, se puede considerar al error de clasificación, el índice Gini, error part o la entropía. El índice Gini viene dado por esta fórmula, y este nos ayuda a medir la probabilidad de no sacar dos registros de la misma clase del nodo, donde la P sub I nos indica la probabilidad de que un ejemplo sea de clase I. Ahora vamos a ver un ejemplo. El ejemplo nos enuncia esto, que sería: una marca de automóviles quiere identificar a los clientes que pueden estar interesados en comprar un coche de más de 60.000 euros de un modelo premium. Para ello vamos a graficar el árbol, donde podemos ver aquí ya una solución. Tenemos un conjunto de variables que pueden ser 75 para este ejemplo, o pueden ser más, partiendo de una cantidad de 1000 clientes con un porcentaje de 100%. Para el nodo raíz elegimos la variable más discriminante, que sería el salario. Entonces nuestra condición sería: si el salario es mayor a 80.000, el porcentaje o la probabilidad sería de un 25%. Caso contrario sería un 6%. Y seguimos avanzando haciendo más discriminaciones. Por ejemplo, en la parte izquierda podemos ya tomar en cuenta la variable del entorno, el cual, si es verdadero, es un entorno rural, o de un 8%, caso contrario un 5%. Por el lado derecho tomamos en cuenta la variable de edad, donde si la edad es mayor a 40, nuestra probabilidad tiende a un 50%, y por el lado negativo sería un 13%. Y así podemos ir dividiendo cada nivel hasta llegar a un nodo hoja, el cual nos daría la solución. Ahora vamos a ver otro ejemplo, ya aplicando R. Nuestro problema sería: dado una fuente de datos de viviendas, calcular el precio de las ventas. Para ello nos vamos a apoyar en las herramientas, paquetes y componentes. Por ejemplo, tenemos a Tidyverse, el cual nos ayuda a la gestión de datos y transformación. El siguiente sería AirPart, el cual es un paquete para implementar árboles de decisión. Y finalmente tenemos a Radar, el cual nos ayuda a hacer una representación gráfica del árbol. Y ahora vemos la implementación. Como podemos ver aquí, estamos importando las librerías primeramente, que serían Tidyverse, AirPart y Radar.
Después estamos cargando nuestra fuente de datos, que sería el archivo train.csv. Después eliminamos algunas variables que no son de utilidad para este caso, y estamos marcando la variable la cual queremos calcular, que sería sale price, el precio de venta. Y por último, el siguiente paso, que sería el entrenar a nuestro árbol, y aquí le pasamos los parámetros, que sería la profundidad de 3, y posteriormente imprimiríamos la vista de nuestro árbol. Vamos a ver la gráfica una vez ya levantamos el código. La gráfica solución que nos daría sería en el cual podemos ver que partimos de un valor de 180.821, donde la cantidad eran 1480. El primer discriminante que encontramos fue la calidad de la vivienda. Entonces, si la calidad de la vivienda era mayor a 7.5, se venía por el lado del sí, y la probabilidad era un 94.3%, donde el valor ya se bajaba a un 157.832. Por el lado del no, donde la calidad no era mayor, entonces el precio se incrementa a un 305.038 o 36, perdón, donde la probabilidad ya es un 15.7%. Y como vimos en el anterior ejercicio, ya en los nodos internos tomamos otra variable, en este caso es neighborhood, el vecindario, donde por el lado del sí, si esa casa pertenece a alguno de esos vecindarios, el precio baja a 132.242, y la probabilidad ya son un 48.5%, mientras por el lado del no se incrementa a 193.056. Así sucesivamente, al igual que en el otro lado, vamos discriminándolo por el vecindario hasta llegar al último nodo, que serían los nodos soja, donde podemos ver que en algunos casos ya el precio se ha incrementado y en el lado izquierdo ha disminuido, ¿no? Por ejemplo, acá ya está en 101.044. Esos serían los ejemplos. Muchas gracias. Algoritmo de Machine Learning para Data Science. Primeramente debemos empezar preguntándonos qué tipo de datos queremos analizar, ya que podríamos dividirlo en dos tipos de datos: en datos estructurados o en datos no estructurados. Empezando por los datos no estructurados, tenemos el tipo de dato texto, que podemos implementar los algoritmos de text mining, como vemos en la imagen. Para la minería de texto tenemos el tipo de estudio, donde vamos a poner los datos, recuperamos la información, extraemos la información, procesamos la información, aplicamos los métodos de minería como agrupamiento, clasificación, resumen, para luego hacer la identificación de términos y relaciones, para así poder realizar el análisis de información y visualización de los datos. Por otra parte, tenemos otro tipo de datos no estructurado, imagen o video. Para estos tipos de datos podemos emplear Deep Learning, que ocupa redes neuronales. Deep Learning es parte del Machine Learning. El Deep Learning forma parte del aprendizaje automático. De hecho, se puede describir como la nueva evolución del Machine Learning. Se trata de un algoritmo automático que imita la percepción humana inspirada en nuestro cerebro y la conexión entre neuronas, llamadas redes neuronales. La IA ha desarrollado otras ramas desde su aparición,
como el procesamiento del lenguaje natural, la robótica o el reconocimiento de imágenes o del habla. Por otra parte, tenemos a los datos estructurados, que lo dividiremos en 4 ramas. Si queremos reducir la dimensionalidad, analizar dimensión social, predecir algo o agrupar o segmentar. Vamos a empezar por reducir dimensionalidad. Si queremos reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos, aplicaremos estos 2 tipos de algoritmos: PCA, análisis de componentes principales, o análisis factorial. En ambos casos son técnicas estadísticas de reducción de datos usadas para explicar las correlaciones entre variables observadas en términos de un número menor de variables no observadas llamadas factores. Las variables observadas se modelan como combinaciones lineales de factores más expresiones de error. Como vemos en la imagen, ya tenemos dimensiones más pequeñas en un campo mucho mayor. Ahora les voy a explicar sobre agrupar o segmentar. Para agrupar o segmentar un conjunto de datos, ocuparemos estos 2 tipos de algoritmos: K-medias o clústeres jerárquicos. ¿Qué son las K-medias? Es un algoritmo de clasificación no supervisada que agrupa objetos en K grupos basándose en sus características. El agrupamiento se realiza minimizando la suma de distancias entre cada objeto y el centro. Ahora, los clústeres jerárquicos. ¿Qué es un clúster jerárquico? En minería de datos, el agrupamiento jerárquico es un método de análisis de grupos puntuales, el cual busca construir una jerarquía de grupos. Para entender mejor estos algoritmos, voy a explicarlo en un ejemplo. Vamos a suponer que somos los dueños de una pizzería y queremos poner más restaurantes en la ciudad, de tal manera que servimos a los clientes de mejor forma. Tenemos 3 segmentos de clientes repartidos en distintas ubicaciones. Nosotros como humanos podemos identificar fácilmente dónde pondríamos los restaurantes, pero una computadora no puede pensar o razonar como nosotros. En cambio, puede repetir operaciones muchas veces. Entonces, para que la computadora o el algoritmo, en este caso K-medias, logre descubrir estos 3 grupos, tenemos que repetir un proceso que mejore en cada ciclo. Empezamos por 3 puntos aleatorios. Ahora mejoraremos las ubicaciones de estos 3 puntos basados en 2 pasos. El primer paso: cada cliente va a la pizzería más cercana. Así tendremos dividido a los clientes de acuerdo a su distancia. Ahora seguimos con el paso 2, donde reubicamos los puntos al centro de su clientela. Para encontrar el centro, sacamos el promedio de las coordenadas en el eje X y en el eje Y, y el punto se ubicará en esa coordenada. Ahora repetimos los pasos 1 y 2 hasta que llegamos al resultado ideal. De esta manera podemos encontrar los 3 puntos donde pondríamos nuestro restaurante o nuestra pizzería con este algoritmo K-medias. Continuando con los tipos de algoritmos, podemos analizar lo que es la dimensión social. Para ello podemos aplicar el algoritmo Social Network Analytics. ¿Esto qué significa? Esto significa que existen algoritmos que están específicamente diseñados para que tengamos en cuenta las relaciones que pueden existir entre los propios elementos que estamos analizando. Como por ejemplo, imaginémonos que estamos haciendo un análisis de riesgos para una empresa. Lo habitual es analizar sus cuentas, sus ganancias, etc. Y con eso tomar una decisión que si la empresa puede estar en riesgo o no. Por otra parte, tenemos la que es predecir algo. Es decir, ahora uno de los más importantes y más utilizados también en proyectos reales que están condicionados en resultados como generar ingresos, como producir costes, que es la parte de predecir un evento o predecir alguna variable. Esto se divide en 2 grandes categorías. Tendría que ser la categoría continuo y la categórico, ¿no? La de continuo, que es cuando lo que queremos predecir, ya sea las ventas, donde la variable venta es continuo,
es una variable que puede tomar infinitos valores. Para ello tenemos dos tipos de algoritmos. Uno vendría a ser regresión lineal. Este algoritmo se puede decir que por defecto es uno de los más ocupados cuando ocupamos muchas variables para predecir una en concreto. Luego, otro de los algoritmos que tiene que conocer, o más bien es una familia de algoritmos, es la familia de los árboles, que vamos a destacar 4 principalmente, que vendría a ser árbol de regresión, random forest, GBM y XGBoost. Después tenemos lo que vendría a ser series temporales. Luego existe este tipo de especial de análisis, que la diferencia con lo anterior, este algoritmo es predecir en función del tiempo, es decir, cuándo voy a vender al día siguiente, o semana, o año entrante. O sin embargo, lo que queremos predecir sea categórico. Normalmente pues son cosas que queremos predecir que ocurren o no ocurren. Por ejemplo, si queremos predecir el abandono de cliente, pues eso es categórico. El cliente va a demorar en los próximos 3 meses o no, eso también es categórico. Para ello existen dos tipos de algoritmos. Uno que vendría a ser la regresión logística, es un algoritmo que se ha utilizado décadas y que ha demostrado en entornos que digamos de negocio, pues es una función bien, y es un algoritmo muy robusto y que nos predice muy bien las funciones. Después también tenemos la familia de árboles, que otra vez ya lo hemos mencionado anteriormente, pero este está orientado al ámbito de la clasificación, es decir, utilizaríamos árboles de clasificación frente a los árboles de regresión que utilizamos anteriormente. Bueno, lo importante es conocer la familia de los árboles, porque ya luego el software se encarga de internamente seleccionar los parámetros para optimizar si la variable es continua o es categórica.